Hoy es martes 27 de marzo de esta Semana Santa y para los que vivimos en Houston, hoy a las 7 de la noche en la Cocatedral de Sagrado Corazón en el centro de Houston tendremos la misa crismal, presidida por nuestro obispo, el cardenal Daniel Dinado, concelebrada por todos los sacerdotes de la arquidiócesis. En este día, todos los sacerdotes de la arquidiócesis de Galveston-Houston renovarán sus promesas de fidelidad al obispo. Y el señor obispo también consagrará los santos óleos que usamos durante el año, es decir, el óleo de los catecúmenos que se usa para el bautismo, primera unción, el santo crisma, que es el que se usa para consagrar, se usa para el bautismo, para la confirmación, para consagrar altares, consagrar iglesias, para consagrar a los obispos, y también el aceite de los enfermos que se usa en la unción de los enfermos. Por eso hoy es un día bonito, si quieres ver tantos sacerdotes de la arquidiócesis, más de 200 ven esta noche a las 7 en la Cocatedral del Sagrado Corazón en el centro, ahí por San Jacinto. Ve, es una noche bonita, un gran decoro, es toda la iglesia junta, como decía San Ignacio de Antioquía, el obispo con sus sacerdotes y diáconos, es el coro de los ángeles. Esta noche, los que viven aquí en Houston y en otras diócesis también lo tendrán hoy martes, me imagino, o a más tardar el jueves en la mañana. Y hoy el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: «¿De quién lo dice?». Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar». Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Palabra del Señor. Estamos en el contexto de la última cena del Evangelio de San Juan. Qué interesante, el Evangelio de San Juan no tiene la institución de la Eucaristía, pero sí tiene el lavatorio de los pies que veremos este jueves. Y en ese contexto, que era un momento de comunión de Jesús con sus discípulos, esos que él había escogido para estar con él. Y en ese contexto dice el Evangelio que Jesús se conmovió profundamente. Claro que tenía que haberse conmovido, porque uno de sus amigos lo va a traicionar, y Jesús lo sospecha. Como que Judas nunca entró en el grupo. A lo mejor tenía sus propias ideas, a lo mejor no aceptó a Jesús como profeta, a lo mejor se desencantó de la manera como Jesús era. Quería otro Mesías, otro profeta. Y Jesús hace ese gesto de compartir la comida del mismo plato. Es ese gesto que lleva a la división. Un gesto que tenía que ser de unidad, de comunión, de fraternidad, de hermandad, se convierte en gesto de división, de rencor, de separación,
tristemente. Y creo que tantos gestos en la vida que hacemos que debieran ayudarnos a unirnos, lo único que hacen es dividirnos. Muy curioso, en el momento que moja el pan y se lo da a Judas, entra Satanás. Y Satanás es el tentador, es el enemigo. Y el Evangelio lacónicamente dice que era de noche. Judas no quiso ser parte de la luz. Se dejó más bien vencer por la oscuridad, por el tentador, por aquel que en vez de ayudarlo a ser libre, lo va a esclavizar, lo va a llevar a las tinieblas. Tristemente. Muchas veces, recuerden, que nos dejamos llevar por Satanás, por las tinieblas. Y nosotros somos hijos de la luz, no para andar en la noche, sino para andar de día. Jesús es la luz, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, al final de cuentas. Quien me sigue no camina en tinieblas. Y Judas pudo no caminar en tinieblas, pero prefirió las tinieblas. Dice Juan que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y en ese momento que pareciera trágico, en la traición de Judas, es el momento de la glorificación de Jesús. Porque en el Evangelio de San Juan Jesús no sufre su pasión, en el sentido no sufrir en el sentido de dolor, sino no sufre en el sentido que se ve obligado a. Jesús no se ve obligado, sino que libremente da su vida. Él para eso ha venido, para hacer la voluntad del Padre, y Él en cierta manera está en control. Y por eso, en el Evangelio de San Juan, la crucifixión de Jesús es su glorificación. No es algo penoso como el Evangelio de Marcos o de Mateo o de Lucas, sino es Jesús que es glorificado, porque está en control, porque está bien seguro de quién es su Padre. Y por eso, con la traición de Judas, empieza la glorificación. Y un tercer elemento es Pedro. Pedro siempre, que está seguro de dar la vida por Jesús. Otro traidor. Y Pedro, pues Jesús le dice, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro, que estaba tan seguro, que era piedra, en vez de ser piedra, se convierte en piedra de tropiezo, en vez de ser piedra fundamental. Es decir, nunca estar tan seguros de nuestras seguridades, por así decir. Hay que estar seguros solamente en el Señor y caminar con Él. Somos frágiles, somos pecadores. Ahora, la diferencia entre Judas y Pedro va a ser que Pedro lloró. El momento que lo niega Jesús 3 veces, dice el Evangelio, y lloró amargamente. ¿Ves, Judas? No, Judas va a hacer otra cosa. Pero es otra historia. Quedémonos con Jesús, que va a ser glorificado. Que a pesar de las circunstancias de la vida, es glorificado. Preparemos bien esa Semana Santa. Hoy es martes, vívelo bien intensamente todo el día. Recuérdate, vive la presencia del Señor. Hazlo bien santo. No palabras ofensivas, no gestos ofensivos, sino amistad, amor, ternura, cariño. Hoy también leemos el segundo cántico del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, el capítulo 49, que dice así: Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Es este Jesús, luz de las naciones y gloria de Israel. Que Dios te bendiga hoy y a santa, muy santa esta semana. Amén.